La capitana Tai permaneció rígida mientras la enorme cúpula de cristal de la Cámara del Consejo Galáctico proyectaba patrones de arcoíris sobre su uniforme formal. Había practicado para este momento durante años, pero nada la había preparado para la gran escala de diversidad alienígena que la rodeaba. Frijoles con tentáculos, alas, exoesqueletos y formas corporales que desafiaban la clasificación humana llenaban la cámara circular. El aire llevaba olores desconocidos, algo así como ozono mezclado con canela y piedra mojada. La pequeña delegación de la Tierra parecía dolorosamente uniforme al lado de los representantes galácticos. El embajador Kim, el director Park y el oficial científico Hun flanqueaban a la capitana T, todos con los mismos uniformes azules y plateados que habían parecido tan impresionantes en la Tierra, pero que ahora parecían simples y provinciales. El alto consejero Rex Rose desde su plataforma central. Su cuerpo se parecía a una mantis cruzada con un pulpo. Las acciones giraban de forma independiente para observar la cámara. El Consejo reconoce a la Tierra como miembro en prueba. VX anunció a su traductor convirtiendo sus clics y silbidos en un discurso plano y sin emociones. Puede establecer una embajada en el nivel 4 y participar en capacidades sin derecho a voto. La capitana Tai sintió un arrebato de ira, pero mantuvo su expresión neutral. 6 meses de negociaciones. Docenas de demostraciones tecnológicas e intercambios culturales habían dado como resultado solo un estatus de prueba el mes pasado. El Consejo había otorgado membresía completa a la Píldora, una especie que ni siquiera había desarrollado el vuelo espacial básico sin la asistencia del Consejo. La embajadora Kim dio un paso adelante. Su sonrisa era perfecta a pesar del fuerte agarre en su dabat. La gente de la Tierra agradece al Consejo por esta oportunidad. Esperamos demostrar que somos dignos socios en la civilización galáctica. Después de la ceremonia, la delegación de la Tierra asistió a la recepción diplomática. El gran salón contaba con plataformas flotantes donde diferentes especies podían ajustar la gravedad, la atmósfera y la temperatura a su comodidad. El capitán notó cuán pocos miembros del consejo se acercaron directamente a la delegación humana. El director Park, que se había acercado al área de refrigerios, se detuvo de repente. Su traductor estaba captando una conversación cercana entre 2 delegados morelanos, seres altos y emplumados con 4 brazos y marcas faciales plateadas. Humanos tan primitivos. ¿Viste sus sistemas de propulsión? Cohetes químicos hasta hace 50 años. El morelano hizo un sonido como de risa. Sí, pero útil, respondió el segundo morelano. Su sistema de recursos servirá bien al Consejo. ¿Viste los estudios minerales? Tierras raras en abundancia y están ansiosos por complacer. Siempre es el mismo con los recién llegados. Sonido de risa, el director Park regresó al grupo de la Tierra, su expresión preocupada. Tenemos un problema, le susurró al embajador. Kim, están hablando de nosotros como si fuéramos un recurso para explotar, no un socio. Mantengan el protocolo. Kim respondió en voz baja. Necesitamos más información antes de sacar conclusiones. 2 días después, la delegación de la Tierra recibió un recorrido oficial por las defensas del Consejo al sistema Ciencia Oficial. Hun estudió los generadores de escudo con creciente confusión. Estos son sistemas de barrera por fases, le susurró al capitán. La Tierra se movió más allá de esta tecnología hace 20 años. Nuestras matrices de escudo adaptativas son al menos 3 generaciones más avanzadas. El capitán Te miró a su guía del consejo, que estaba ocupada explicando la tecnología de vanguardia con condescendencia y simplicidad. ¿Estás seguro absolutamente? Hun respondió: nos están tratando como si fuéramos bebés tecnológicos, pero en defensa de los sistemas al menos estamos por delante de ellos. Al día siguiente, el director Park organizó una presentación de la tecnología de escudo de la Tierra. La división de ciencia del Consejo asistió sus diversos apéndices y órganos sensoriales, mostrando lo que los humanos habían aprendido a reconocer como aburrimiento o diversión. Como pueden ver, Park explicó mostrando simulaciones de las matrices adaptativas de la Tierra. Nuestros escudos pueden reconfigurarse en respuesta a diferentes vectores de ataque, aumentando la eficiencia en un 340% en comparación con los sistemas estáticos. El científico principal del Consejo, un ser gelatinoso llamado Orlo, emitió un sonido burbujeante. Experimentos muy lindos. Quizás en un siglo o 2 desarrolles algo adecuado para aplicaciones en el espacio profundo. Por ahora, les recomendamos que implementen nuestras tecnologías probadas. La oficial científica Hun comenzó a objetar, pero la embajadora Kim le indicó silenciosamente que se quedara callada. Esa noche, la delegación de la Tierra recibió el borrador del acuerdo comercial del Consejo. El capitán To vio como el rostro de la embajadora Kim se oscurecía mientras leía el documento en sus aposentos de la embajada. «Esto no puede ser serio», dijo Kim,
Pasando el panel de datos a los demás, los términos eran claros. La Tierra entregaría el 60% de sus minerales raros y permitiría las operaciones mineras de Consejo en todo el sistema solar. La expansión humana se limitaría a Marte y la Luna durante el próximo siglo. A cambio, la Tierra recibiría protección y asistencia tecnológica. Protección contra lo que pidió la capitana T. No hemos encontrado ninguna amenaza en nuestra región del espacio y la tecnología que ofrecen está desactualizada, agregó Jun. Ya tenemos mejores sistemas en varias áreas. El director Park caminaba por la habitación. He estado revisando las historias de otras especies que se unieron en el siglo pasado. Este patrón se repite. Aíslan a los recién llegados entre sí. Extraen recursos. Proporcionan tecnología mínima y crean dependencia. La embajadora aquí miró por la ventana la enorme estación de Consejo que se extendía como una flor de metal contra el campo estelar. Esto no es diplomacia. Ella le dijo a su personal mientras dejaba el documento. Esta es una colonización con pasos adicionales. ¿Qué hacemos?, preguntó June. La Tierra estaba tan emocionada de unirse a la comunidad galáctica. Las celebraciones públicas todavía continúan en casa. La expresión de Kim se endureció. Seguimos sonriendo. Seguimos aprendiendo y comenzamos a documentar todo. Les hizo un gesto para que revisaran los dispositivos de escucha. La Tierra nos envió aquí pensando que nos uníamos a una comunidad de iguales. En cambio, hemos caído en una trampa de la que aparentemente docenas de otras especies no pudieron escapar. El capitán se acercó. Deberíamos informar esto inmediatamente al comando de la Tierra y decir que... Kim respondió que éramos nave. Que el maravilloso Consejo Galáctico es en realidad un sistema AB para que las especies más fuertes exploten a las más débiles. Necesitamos pruebas, alternativas y un director de plan. Park asintió lentamente. He notado que representantes de mundos más pequeños nos observan. Parecen esperanzados. Tal vez haya otros que sí. Están atrapados en este sistema. Luego los encontramos. Kim decidió, mapeamos las estructuras de poder reales aquí, identificamos aliados potenciales y preparamos a la Tierra para la verdad de que hemos entrado en un juego donde las reglas se escribieron mucho antes de que llegáramos. El capitán miró a sus colegas, viendo que la determinación reemplazó su sorpresa inicial. Así que jugamos su juego. Pero jugamos para ganar exactamente. La embajadora Kim dijo que su sonrisa diplomática estaba regresando, pero ahora con un borde afilado. Creen que somos recién llegados primitivos. Pueden manipularnos. Démosles una introducción adecuada a la humanidad. La embajadora Kim estaba sola en el podio de la Cámara de Sesiones de Emergencia del Consejo Galáctico. 3 años de servicio diplomático la habían cambiado. La diplomática esperanzada se había ido, reemplazada por una mujer cuyos ojos habían visto demasiadas promesas rotas. Su traje formal negro tenía un solo prendedor plateado, el símbolo de la mañana en la Tierra. La cámara zumbaba con los sonidos de 200 especies murmurando. Sus traductores creaban un ruido de fondo como olas distantes. Muchos representantes ni siquiera la miraban. Ocupados con sus propios dispositivos o conversaciones, la colonia Novaterra fue atacada ayer, dijo Kim, su voz cortando el ruido. La cámara se silenció ligeramente. 43 humanos han muerto. 15 de ellos eran niños. Ahora tenía su atención. Aparecieron imágenes en la pantalla masiva que rodeaba la cámara, las ruinas humeantes del hábitat principal de la colonia, cuerpos en la cúpula cubiertos con mantas de emergencia, sobrevivientes llorando. Tenemos evidencia. El consorcio minero Dran fue responsable. Kim continuó con su voz firme a pesar de su furia. Sus naves fueron detectadas entrando y saliendo. El sistema recuperamos fragmentos de armas que coinciden con el diseño de Drolen. Interceptamos comunicaciones discutiendo el ataque. Los representantes de Drolen, seres altos con piel gris cristalina, se movieron en sus asientos de gravedad. Su portavoz se puso de pie. Estas acusaciones son infundadas. Tal vez los humanos destruir su propia colonia por compasión o los criminales locales fueron los responsables. El alto consejero Rex, ahora en su cuarto mandato al frente del Consejo, agitó una extremidad desdeñosa. Sus ojos apenas se enfocaron en Kim. Es desafortunado, pero no existe evidencia suficiente para justificar una investigación. El Consejo no puede involucrarse en cada disputa fronteriza menor. La voz de la menor Kim permaneció controlada, pero sus manos agarraron el podio con fuerza. 43 personas han muerto. Hemos proporcionado evidencia sustancial, evidencia que podría ser fácilmente fabricada, añadió el portavoz motivado. Kim miró alrededor de la cámara y vio las caras familiares de los representantes con los que había trabajado durante años. La mayoría evitó su mirada.
Algunas especies más pequeñas se bañaron de compasión, pero permanecieron en silencio 3 veces el año pasado. La Tierra ha solicitado asistencia con operaciones mineras no autorizadas en nuestro territorio 3 veces. El Consejo nos ha ignorado. Ahora nuestra gente está muerta. Los ojos de Rex cayeron en lo que los humanos habían aprendido que era una expresión de aburrimiento. El Consejo reconoce las preocupaciones de la Tierra, pero no encuentra base para la acción. Esta sesión ha concluido. Kim se paró en el podio mientras los representantes salían. Solo Tuller, el representante de Alarán, se acercó a ella. Lo siento, el pequeño de piel azul que susurraba. Mi gobierno quería apoyar tu solicitud, pero los Dren suministran el 90% de las necesidades energéticas de tu mundo. Kim terminó. Entiendo que Tar tocó la mano de Kim brevemente. No todos están de acuerdo con cómo el Consejo trata a los miembros más nuevos. Recuerda eso en la Embajada de la Tierra. Kim encontró a su personal esperando. Sus rostros le decían que ya sabían el resultado. Ni siquiera fingieron importarle. Kim dijo, dejándose caer en su silla. El director Park negó con la cabeza. Esperábamos esto. Los Drin tienen 3 asientos en el Comité de Asignación de Recursos. Son intocables. Antes de que Kim pudiera responder, su terminal segura sonó. El mensaje estaba codificado con el protocolo de máxima seguridad del Comando de la Tierra. Cuando lo abrió, apareció el rostro del general Lee. Embajador, esto está clasificado al más alto nivel. Lee comenzó sin saludar. Hemos confirmado que las especies del Consejo han establecido operaciones mineras no autorizadas en el cinturón de Koue. Están robando recursos directamente de nuestro sistema solar. Kim sintió que la sangre se le escapaba de la cara. ¿Cuánto tiempo? Al menos 18 meses. Múltiples operaciones. Muy sofisticadas. El embajador Lee dudó. Las firmas del equipo coinciden con varias especies del Consejo. Esto no es solo el Driven. Esto está coordinado. Después de que terminó la llamada, Kim se sentó en silencio con su equipo. Nos están robando mientras nos niegan protección. Jun, ahora el director científico de la embajada, resumió, y acaban de asesinar a colonos que probablemente descubrieron otra operación ilegal. Esto lo cambia todo, dijo Park en voz baja. En cuestión de días, el gobierno unificado de la Tierra convocó una sesión de emergencia. El gran salón de la Asamblea en Nueva Ginebra se llenó con representantes de todas las naciones de la Tierra y la seguridad de la colonia no tenía precedentes. No se permitió el ingreso de tecnología alienígena. Los inhibidores de interferencias artificiales bloquearon toda vigilancia potencial. La presidenta Chui, una mujer alta con cabello gris acero, se dirigió a los delegados desde la plataforma central detrás de ella. El muro mostraba imágenes de Nova Era junto con datos sobre las operaciones mineras de Keeper durante 3 años. Hemos intentado la diplomacia de buena fe. Choi se dijo que su voz resonó por el pasillo. Hemos cumplido con todas las regulaciones, pagado todas las tarifas y seguido todas las restricciones. ¿Y qué nos ha traído esto? El Consejo nos ve solo como recursos para explotar. Los murmullos se extendieron por la asamblea. La embajadora Kim y su equipo han compilado un informe completo sobre nuestras relaciones con el Consejo Galáctico. Choi continuó. Les advierto que no es una lectura agradable. La directora Park subió a la plataforma a continuación, mostrando gráficos y evidencia recopilada durante 3 años. Recursos. Cuotas que solo aumentaron los intercambios de tecnología que proporcionaron a la Tierra sistemas obsoletos, tratados defensivos que nunca se cumplieron. Los datos sugieren que la Tierra no se está integrando a la comunidad galáctica. Park explicó que estamos siendo explotados y restringidos sistemáticamente como docenas de especies antes que nosotros. La diferencia es que reconocimos el patrón temprano. El debate se prolongó durante horas. Algunos abogaron por paciencia para trabajar dentro del sistema. Otros exigieron una acción militar inmediata. Las familias de Novaterra testificaron su dolor, cambiando muchas opiniones. El general Lee presentó la evaluación militar de la Tierra. No podemos ganar un conflicto directo con el Consejo, pero tenemos opciones que tal vez no esperen. A medida que se acercaba la hora 16 del debate, la presidenta Chui pidió la votación final. Nos enfrentamos a una elección crítica en la historia de la Tierra, dijo. Continuar una relación que se vuelve más explotadora cada año o tomar un camino diferente. Un camino que ninguna especie ha intentado en la historia registrada del Consejo. La votación fue electrónica y anónima. La pantalla masiva mostró los números del recuento en tiempo real. Cuando terminó, la sala quedó en silencio.
La presidenta Chui leyó el resultado con voz firme. La moción para retirarse del Consejo Galáctico fue aprobada. La embajadora Kim observó desde su posición cerca de la plataforma. Una extraña mezcla de temor y alivio la llenó. Ninguna especie había abandonado voluntariamente el Consejo. Las consecuencias eran desconocidas cuando los delegados comenzaron a discutir la implementación. El comunicador privado de Kim vibró. Era un mensaje de Tuler, el representante de Alarán. Pase lo que pase, sepan que la Tierra es no sin amigos. Entre las estrellas, algunos de nosotros hemos esperado generaciones por una especie lo suficientemente valiente como para desafiar el orden. Kim miró a la asamblea, a los humanos discutiendo apasionadamente sobre su futuro entre las estrellas por primera vez en 3 años. Sintió algo parecido a la esperanza. El punto de quiebre había llegado. Ahora verían de qué estaba hecha realmente la humanidad. Las cámaras de consejo guardaron silencio mientras la embajadora Kim caminaba hacia la plataforma central de oradores. Sus pasos resonaron en el espacio cavernoso. No llevaba ningún dispositivo de traducción, un insulto sutil que significaba que los sistemas de traducción de consejo tendrían que funcionar para entenderla. Vengo ante este cuerpo una última vez. Kim dijo, su voz clara e inquebrantable, por voto unánime del gobierno unificado de la Tierra. Estoy autorizado a entregar notificación formal de nuestra retirada completa del Consejo Galáctico y todos los tratados asociados efectivos de inmediato. Por 3 latidos el silencio se mantuvo, luego la risa onduló por la cámara, mandíbulas chasqueando, resoplando apéndices similares a troncos, membranas vibrantes, el sonido de 200 especies alienígenas expresando amus. Los ojos del alto consejero Rex giraron con lo que los humanos habían aprendido que era un gesto de condescendencia. Embajador Kim, seguramente su gobierno entiende que así no es como se hacen las cosas. Ninguna especie se ha retirado jamás de consejo. Eso cambia hoy. Kim respondió simplemente una respuesta emocional temporal. VX comentó ante la risa general. Regresarán cuando se den cuenta de su vulnerabilidad. La galaxia está llena de peligros que una especie joven no puede enfrentar sola. Kim colocó un pequeño cristal de datos en el podio. Los documentos de retiro formal. Entendemos los riesgos, los aceptamos. La Tierra agradece a aquellos que nos han mostrado verdadera amistad. Por lo demás nos despedimos. Se dio la vuelta y salió, ignorando los llamados para regresar, para reconsiderar ser razonable. Afuera de la cámara su personal esperó. Nadie habló mientras caminaban hacia su transporte. No habría debate, ni negociaciones, ni confrontaciones dramáticas. La humanidad no suplicó ni amenazó. Simplemente se fueron a cuartel general del Comando de la Tierra. El coronel Han recibió el mensaje encriptado de Kim. Retirada, entregada la operación. Regreso a casa. Está activa. El equipo de H se había preparado para este momento durante meses. En pantallas gigantes alrededor del centro de comando rastrearon a cada humano a través del espacio del consejo. Diplomáticos, comerciantes, investigan, turistas, más de 8,000 individuos. Comienzan la fase 1, extracción prioritaria ordenada a mano para todo el personal del gobierno y sus familias. Todos los avisos civiles en el nivel R. La operación se movió con eficiencia silenciosa. No se hicieron anuncios a los medios del consejo. No se dio ninguna explicación a los socios extraterrestres. El personal de la embajada simplemente cerró sus oficinas llenas de lo esencial y abordaron las naves que esperaban. Las empresas humanas comenzaron a transferir operaciones. Los proyectos de investigación fueron descargados y luego borrados de los servidores extraterrestres. Las cuentas bancarias fueron cerradas. Las propiedades se vendieron a tasas reducidas para crear liquidez rápida. Un ministro de comercio de Dren confrontó a la delegación humana que salía de su mundo minero. No pueden simplemente irse. Tenemos contratos. Consulte la cláusula 17b. El representante humano respondió con calma. La fuerza mayor incluye la retirada gubernamental de los tratados interestelares. Todos los contratos se rescinden legalmente en todo el espacio de consejo. El patrón se repitió. La humanidad se estaba desvinculando por completo, metódica y rápidamente. El día 12, el consejo finalmente se dio cuenta de que esto no era un engaño. Se convocó una sesión de emergencia, pero ningún representante humano asistió. Para entonces, casi el 40% de los humanos ya habían abandonado el territorio del consejo. El coronel Han trabajaba turnos de 20 horas, coordinando el complejo ballet de naves y personas. Vamos adelantados, le dijo a General Lee durante su informe diario. Pero estamos viendo una mayor vigilancia de nuestras rutas de transporte. ¿Cualquier interferencia?, preguntó Lee. Todavía no. Están observando, no están actuando. Mantengamos nuestras naves militares a una distancia mínima segura de todos los puntos de extracción. No podemos darles ninguna excusa para afirmar que estamos siendo agresivos. Mientras tanto, el director Park supervisó la otra mitad del plan de la humanidad en los límites del sistema solar. Naves de construcción.
Despliegan miles de plataformas defensivas automatizadas. El único perímetro defensivo tomó forma, no un muro, sino una red de sensores, armas y bloqueadores de comunicación. ¿Es suficiente para detener a un consejo determinado? El presidente de la flota, Chui, preguntó durante una visita de inspección al parque. La respuesta fue honesta, no, pero es suficiente para que cualquier ataque sea costoso y es solo nuestra primera capa. Para la cuarta semana, la operación de recuperación llegó a puestos avanzados más pequeños. Se recogieron investigadores humanos en estaciones científicas aisladas. Las tripulaciones mineras de los cinturones de asteroides fueron evacuadas. Incluso los turistas en viajes largos fueron rastreados y se les ofreció transporte inmediato a casa. Algunos extraterrestres protestaron cuando sus amigos y colegas humanos partieron. No lo entiendo. Una científica mitana le dijo a su compañero humano de 8 años, «No hemos hecho nada malo». «Esto no se trata de ti», respondió suavemente. «Pero un sistema que nunca nos dejaría ser iguales verdaderos». Para la sexta semana, el coronel An informó al comando de la Tierra que la operación de regreso a casa está completa en un 98%. El 2% restante son individuos que han elegido quedarse en el espacio del Consejo por razones personales. Todos han firmado exenciones reconociendo que lo hacen como ciudadanos privados o sin protección diplomática. La Tierra quedó en silencio. Todos los canales de comunicación con las especies del Consejo se cerraron. Las balizas comerciales cerraron las ayudas de navegación. Se apagó la línea directa diplomática que había operado continuamente durante 3 años, dejó de transmitir durante 2 semanas. No pasó nada. Las especies del Consejo parecían esperar que la humanidad se diera cuenta de su error y restableciera contacto. Luego, en el Día Estándar Galáctico 458, el transatlántico de lujo Morellan, Celestial Whisper, se acercó a él, el puesto de control de Júpiter, una ruta comercial estándar que habían usado docenas de veces. En lugar de los oficiales de aduanas humanos habituales, solo encontraron balizas automatizadas que transmitían un mensaje simple en todos los idiomas principales del Consejo. Un sistema cerrado al tráfico del Consejo. La entrada no autorizada se considerará una acción hostil. El capitán Morellan envió mensajes solicitando aclaraciones. Las balizas repitieron la misma advertencia cuando la nave intentó proceder de todos modos. Una serie de pequeñas plataformas defensivas no tripuladas aparecieron de su escondite y la rodearon. La nave Morellan se retiró. La noticia se extendió rápidamente. La Tierra parecía que hablaba en serio sobre el aislamiento. 2 meses atrás, en el mundo capital del Consejo, las primeras señales de problemas aparecieron en un lugar inesperado. Moda, la industria textil Morellan, famosa por sus telas de lujo en toda la galaxia, comenzó a fallar en las entregas. Sus diseñadores habían construido su reputación en prendas que incorporaban algodón humano, una simple fibra vegetal que, por razones de la química galáctica, ningún otro mundo había logrado. Para replicar con éxito sin previo aviso de suministro, se había esfumado las existencias de los almacenes, disminuyeron los sustitutos de imitación, no lograron igualar la calidad en cuestión de semanas, la industria colapsó, miles perdieron sus trabajos y los índices económicos de Morellan cayeron drásticamente. Entonces la red de energía perforada comenzó a experimentar fallos en cascada. Sus plantas de fusión impulsadas por tecnología que afirmaban estaba mucho más allá de la comprensión humana, comenzaron a descomponerse una por una. Se supo que durante los últimos 2 años, los perforadores habían subcontratado el mantenimiento a contratistas humanos atraídos por sus menores costos y reputación de resolver problemas. Esos contratistas se habían ido. Los ingenieros Dren, que se habían vuelto dependientes de las soluciones humanas, luchaban por mantener los sistemas. Las caídas de tensión se extendieron por sus principales ciudades. En las cámaras de consejo, la risa se había detenido. VX convocó una sesión de emergencia, pero esta vez sus ojos estaban rígidos por la preocupación. Parece que dijo con cuidado que podríamos haber subestimado las consecuencias de la salida de la Tierra de la seguridad del sistema Saúl. La humanidad observó y esperó. No habían hecho amenazas, no habían lanzado ataques, simplemente se habían alejado y de alguna manera eso estaba demostrando ser más devastador que cualquier arma. Esto es inaceptable, rugió el consejero XAF golpeando sus 4 puños masivos sobre la pulida mesa del consejo. El impacto envió grietas que se extendieron por la superficie de piedra. Las escamas rojas del Talgar y el consejero se encendieron de ira mientras se elevaba sobre los otros representantes. Habían pasado 6 meses.
Desde la partida de la Tierra, lo que comenzó como un problema aislado se convirtió en una crisis que afecta a docenas de mundos. Otro centro de procesamiento falló en el séptimo sector, informó el ministro Drin. Su rostro cristalino no mostraba emoción a pesar de la gravedad de sus palabras. 38 sistemas importantes experimentaban fallas críticas en todo el espacio del Consejo. La Cámara del Consejo, que alguna vez fue un lugar de debate ordenado, se había convertido en una escena de caos apenas controlado. Los representantes discutieron abiertamente. Apéndices acusatorios apuntaban en todas direcciones. La verdad emergía lenta dolorosamente. Las innovaciones humanas se habían vuelto esenciales silenciosamente para docenas de sistemas críticos. Sus soluciones primitivas se habían integrado en la infraestructura del Consejo, a menudo sin reconocimiento. ¿Cómo nos volvimos tan dependientes de una especie que apenas tolerábamos?, preguntó un representante de Moreland, con las plumas caídas en señal de angustia. La respuesta era simple pero difícil de admitir. Los humanos, al encontrarse bloqueados de los niveles más altos de la tecnología del Consejo, se habían centrado en mejorar los sistemas existentes. Sus soluciones alternativas demostraron ser tan eficientes que muchos mundos del Consejo las habían adoptado sin comprender realmente cómo funcionaban. Ahora esos mundos estaban pagando el precio. La red financiera galáctica, que procesaba billones en transacciones diariamente, estaba operando a 60% de su capacidad, después de perder los protocolos de seguridad de diseño humano. 3 importantes instalaciones médicas habían perdido el acceso a los sistemas de diagnóstico desarrollados por investigadores humanos. Las redes de transporte estaban experimentando retrasos debido a que los algoritmos de enrutamiento fallaban. Nunca debimos haberles permitido irse, murmuró VX, cuyo liderazgo era cada vez más cuestionado. El consejero XTH se volvió contra él. Te burlaste de ellos. Todos ustedes hicieron lo de los humanos emocionales que volverían arrastrándose en unas semanas. Han pasado 6 meses en los límites exteriores de Altair en el espacio. La almirante June flotó en la burbuja de observación de la estación de monitoreo oculta de la Tierra. La instalación estaba técnicamente en territorio neutral, pero proporcionaba un excelente punto de vista para interceptar las comunicaciones del Consejo. Están entrando en pánico. Ella informó al presidente Chui a través de canal encriptado cuántico. El holograma del presidente asintió mientras la almirante June continuaba. Se han formado 3 facciones en el Consejo. Una quiere disculparse y negociar nuestro regreso. Una quiere atacarnos militarmente y la otra solo está culpando a todos los demás. ¿Qué facción está ganando? Chui preguntó con fuerza para decirlo. La opción militar está ganando apoyo después del fracaso de ayer del sistema de distribución de alimentos de Regian. 6.000 millones de seres enfrentan escasez de alimentos porque su agricultura automatizada dependía de rutinas de mantenimiento humano y los movimientos Flick. La almirante Jun hizo un gesto mostrando un mapa estelar salpicado de marcadores rojos. Están reuniendo fuerzas en estos 5 cruces. Aún no es una formación de ataque, pero definitivamente es una demostración de fuerza. Sigan observando. El presidente Chui dijo que debemos estar preparados para cualquier posibilidad. Mientras tanto, la humanidad no habían estado inactivos durante su aislamiento, libres de las restricciones del Consejo y enfocados por la amenaza potencial de represalias. La comunidad científica de Tierra había acelerado la investigación en múltiples campos en un vasto complejo subterráneo debajo del Océano Pacífico. La doctora Jun lideró la iniciativa de investigación más grande en la historia de la humanidad. 5.000 científicos de todas las disciplinas trabajaron en una instalación que se extendía kilómetros bajo el mar, a salvo de posibles impactos orbitales. El estabilizador de fase cuántico está listo para ser probado. La doctora Jun anunció a su equipo que el dispositivo frente a ellos parecía engañosamente simple, una esfera plateada rodeada de anillos giratorios. Si esto funciona, dijo su asistente, habremos logrado lo que el Consejo afirmó que era teóricamente imposible. La doctora Jun sonrió levemente. El Consejo dice que muchas cosas son imposibles. Dejaron de buscar nuevas soluciones hace siglos. La prueba comenzó. La energía fluyó hacia el dispositivo. Los anillos giraron más rápido hasta que se volvieron borrosos durante 3 segundos. No pasó nada y luego la esfera desapareció. Cambio de fase exitoso. Llamó a un técnico de monitoreo. El objeto ha hecho la transición al subespacio. El equipo estalló en vítores. La doctora Jun se permitió un momento de celebración antes de enfocarse nuevamente. La secuencia de recuperación. La esfera reapareció exactamente donde había estado.
«Felicitaciones», dijo la doctora June en voz baja. «Acabamos de cambiar la naturaleza de la guerra, el transporte y la comunicación, y el Consejo no tiene idea de que en la Tierra y sus colonias se estaban produciendo avances similares sin que las regulaciones del Consejo limitaran sus vías de desarrollo. El ingenio humano floreció. La flota defensiva que el general Lee había reunido, Incorporated Technologies, que el Consejo nunca había imaginado o había abandonado por ser impráctica siglos atrás, en el enorme astillero que orbitaba Marte. Lee inspeccionó las naves más nuevas. No coincidían en tamaño con las naves del Consejo, pero sus capacidades eran revolucionarias. Grade cambio de fase, armas de manipulación de la gravedad, escudos que se adaptaban a cualquier ataque. ¿Será suficiente?, preguntó el coronel encaminando a su lado para defendernos. Sí, Lee respondió. Para ganar una guerra prolongada. Esa es una pregunta diferente. En la estación del Consejo estaba ocurriendo un evento raro. Tar, el representante de las especies menores de Altera, había solicitado tiempo para hablar en la sesión plenaria del Consejo. Tales solicitudes de especies menores eran típicamente denegadas o retrasadas durante meses, pero la crisis actual había interrumpido los procedimientos normales. Tuler era pequeño incluso para los estándares de Altair. Su piel azul era casi luminiscente bajo las luces de la cámara, pero su voz se escuchaba claramente mientras se dirigía al frustrado Consejo. Durante 3 siglos, mi gente ha sido miembro de este Consejo. Él comenzó en ese momento. He visto cómo especie tras especie se unieron solo para encontrarse atrapadas en sistemas de calidad que benefician a los mundos fundadores. Murmullos de protesta roce, pero Tuler continuó. Los humanos reconocieron en 3 años lo que muchos de nosotros tardamos décadas en ver. Eligieron un camino que ninguno de nosotros se atrevió a caminar y ahora enfrentamos las consecuencias de nuestro trato con ellos. Las consecuencias de su abandono de la sociedad galáctica. Corrigió VX. Quizás deberíamos reconsiderar nuestro enfoque hacia la Tierra. Tuler sugirió ignorar la interrupción, no como suplicantes, sino como iguales buscando el beneficio mutuo. Muchos mundos están sufriendo. ¿No sería mejor que el consejero Rex Rose desde su asiento se quede rígido de ira? Ya es suficiente. El representante de la especie menor guardará silencio. Los humanos han violado todos los protocolos de comportamiento civilizado. Retienen tecnologías que podrían aliviar el sufrimiento en toda la galaxia. Este no es un momento para negociaciones. Su voz bajó a un tono peligroso. Los traeremos para sanar. La cámara estalló en reacciones mixtas. Algunos vitorearon. Otros protestaron. Tuler se quedó en silencio y luego regresó a su asiento. Como lo hizo, activó un transmisor oculto en su manga. A miles de años luz de distancia, en la Tierra, apareció un mensaje en la terminal segura del presidente Choice. La facción de la guerra. Ha ganado prepararse para el contacto. No todas las especies del Consejo apoyan a Rex. El presidente Chui leyó el mensaje y luego se comunicó con el Comando de Defensa Unifi. Es hora. Dijo simplemente active la fase 3 en todo el S. Las instalaciones ocultas del sistema solar se activaron. El único perímetro defensivo se movió para estar listo para el combate. La nueva flota de la Tierra se movió a su posición. Las consecuencias de la partida de la humanidad aún se estaban desarrollando, pero el siguiente movimiento no sería de la Tierra para hacer que la nave diplomática del Consejo, Asterisk, el dominio inevitable. Asterisk llegó a Saulsech esperando que la Tierra se sometiera. En cambio, encontraron algo completamente inesperado. La presidenta Chui y su equipo se mantuvieron confiados en la estación de reuniones orbital. Un marcado contraste con la respuesta sumisa que el Consejo anticipó. VX, el representante del Consejo, intentó intimidarlos con un tono condescendiente. Esperábamos que su regreso fuera más humilde. La sonrisa de la presidenta Chui era aguda y sabía que no regresaríamos. Estamos entreteniendo visitantes. El director Park activó una pantalla holográfica que sorprendió a la delegación del Consejo. Docenas de puestos avanzados humanos se extendían por el espacio, mucho más de lo que debería haber sido posible en tan poco tiempo. Estas no eran solo colonias simples, sino asentamientos complejos y bien establecidos. La almirante June explicó su estrategia con fría precisión. Mientras estaban ocupados amenazándonos, estábamos ocupados construyendo y haciendo amigos. El holograma cambió, revelando algo aún más sorprendente. 15 especies menores que habían firmado tratados exclusivos con la Tierra. Estas eran especies que el Consejo había ignorado, controlado durante mucho tiempo. Ahora, de pie orgullosamente junto a la humanidad,
Nos necesitan más de lo que los necesitamos a ustedes, el presidente Chui declaró, pero estamos dispuestos a establecer un comercio limitado y un intercambio de conocimiento como iguales, no como súbditos. La delegación del Consejo se quedó atónita mientras partían. Pasaron una nueva nave que llevaba la Alteria Insignia, una especie anteriormente bajo el control del Consejo. Ahora buscaba asociación con humanos que habían hecho lo impensable. Se alejaron y lo lograron en un año. Todo cambió. La estructura de poder galáctico se transformó por completo. El Consejo permaneció, pero ya no como la autoridad suprema. Ahora eran solo una voz entre muchas en una nueva comunidad galáctica, la mayor fortaleza de la humanidad. La fuerza había sido simple pero profunda, el coraje de decir no y forjar su propio camino. El universo se lavó y aprendió que el verdadero poder no se trata de control, sino de elección, innovación y respeto.